la pieza secreta para la reconstrucción del templo. ¿Cuál será esa pieza? Se habla mucho en la academia hebrea, se habla en el judaísmo en líneas generales, se habla mucho de la reconstrucción del templo, basado en una instrucción que está en las escrituras para la construcción de una casa para Dios. Tabernáculo, primer templo, segundo templo, y está en suspenso la reconstrucción de este templo a un tercer templo. Y a menudo, pues nosotros muchas veces nos preguntamos, en base a esto que acabo de compartirles sobre la lectura de esta semana en las escrituras, en cada una de las comunidades hebreas, que se habla sobre la construcción del tabernáculo, hay una reflexión que quisiera compartir con ustedes. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, llegamos al momento de preguntarnos, inclusive en estos tiempos que estamos viviendo de desorden psicológico muchas veces, que no entendemos lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿No te lo has preguntado esta semana? Sobre todo te has preguntado, ¿y a dónde vamos a llegar con todo esto? Vamos de mal en peor. No ha terminado una crisis cuando empieza otra. O sea, el mundo, la humanidad se está volviendo loca, se volvió loca y no avisó nunca. Entonces empiezan a salir, a aflorar preguntas que aparentemente no tienen respuesta fácil. ¿Qué necesitamos? Y fíjate una de las preguntas. ¿Qué necesitamos nosotros para que el mundo cambie? ¿Necesitamos más recursos? Algunos dirán, no, recursos no, necesitamos milagros, más milagros. Necesitamos más tiempo, necesito más tiempo. Se necesita un tiempo de reflexión profunda en la humanidad, etcétera. Quizás podríamos algunos de nosotros decir, porque a esto no, siquiera vamos a cambiar el espectro, vamos a minimizarlo un poco, a ponerlo poquito y no vamos a decir qué va a pasar con el mundo, sino qué va a pasar con mi derredor, con mi vida entera. Y quizás algunos pudiéramos estar diciendo, si Dios me diera más de esto o más de aquello, si Dios me diera más dinero, me diera más salud, me diera más tiempo, entonces mi felicidad estaría completa y así entonces yo podría mejorar parte del mundo. Así que Dios, dame un poquito más. Pudiéramos decirlo de una manera jocosa, como diciendo, con un milloncito de dolaritos, Señor, un milloncito, no te pido más de eso, te aseguro que todo sería diferente. Es verdad que la felicidad, el dinero no compra la felicidad. Uy, pero ¿cómo da tranquilidad? ¿Qué le cuesta al cielo? ¿Te ha pasado, has preguntado o has escuchado alguna vez eso? Y así entonces creemos muchos de nosotros que se soluciona todo. El mundo se soluciona si hay más recursos o si un milagro ocurre. Pero si hacemos un ejercicio o una lectura sencilla, un ejercicio mental muy sencillo en la narrativa bíblica, nos vamos a dar cuenta, fíjate, la narrativa bíblica viene con los 10 golpes sobre Egipto, la apertura del Mar Rojo, el maná descendiendo del cielo, no había necesidad de salir a comprar y hacer nada, solamente recoger y hacer el pan. Pero vamos a ver si hacemos un análisis bien detallado de una tendencia clara del ser humano, no solo en los hijos de Israel, sino en toda la humanidad durante toda la historia. Y la tendencia es transferir responsabilidades. Y eso me lleva a vivir en una queja constante. Entonces, no soy culpable yo, no tengo que hacer yo, algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar, necesito más de algo y cuando eso no ocurre, entonces vivo en quejas. Siempre, siempre estamos buscando milagros, siempre estamos buscando soluciones externas y cuando estas no llegan, entonces la desesperación viene y nos hunde y nos frustramos por completo. Y con ello le damos paso, le damos entrada, le damos bienvenida, le abrimos la puerta, le damos el permiso completo a que la decepción se enquiste en nuestra mente, en nuestro ser interior. Y la decepción es un enemigo silencioso, pero muy peligroso, que nos roba el camino hacia la plenitud por completo. Y entonces nos va alejando cada vez más del propósito divino de vivir nosotros en abundancia. Y entonces aquí está la respuesta, quizás para muchos de nosotros. ¿Por qué yo no vivo en abundancia?
porque le diste paso a la decepción, que antes de la decepción fue el esperar que vinieran soluciones maravillosas, milagrosas, sin buscar realmente cuál es el fondo del asunto. Ustedes me permiten que yo les haga un cuestionamiento incómodo que ya me lo hice a mí mismo, pero quisiera hacérselos a ustedes. ¿Me permiten? ¿Me dan ese permiso? Bien, fíjate la reflexión. Si tantos milagros visibles en el desierto, todos los milagros que de los 10 golpes, de la apertura del Mar Rojo, entre tantos milagros que ocurrieron en el desierto durante todo ese tiempo que estuvieron desde que salieron de Egipto hasta que recibieron las escrituras y un poco más, no lograron transformar en profundidad el corazón de los hijos de Israel. ¿Qué nos hace pensar que otro milagro los iba a transformar? Entonces uno dice, Dios mío, es verdad, si lo analizamos es verdad, tantos milagros, el maná del cielo todos los días cayendo, como si fuera lluvia. Y aún así se quejaban y se quejaban y se quejaban y se quejaban. Pero déjame hacerte una pregunta más incómoda. Si experimentar la bondad de Dios con el alimento de todos los días, con el pan, con la tortilla, con la arepa, con el arroz, con la pasta, con los frijoles, con lo que tienes en tu mesa a diario, o la familia que tienes frente a ti, tu esposa, tus hijos, tus padres, teniéndolos todo el tiempo frente a ti, lo que tengas frente a ti. O simplemente, o con el simple pero profundo hecho de poder despertarte en la mañana no nos impulsa a dejar de quejarnos, a dejar de esperar algo más y a vivir con plenitud con lo que tengo grandioso que ya me Dios me dio, te hago una pregunta de reflexión profunda. ¿Qué sí va a hacer que cambies de actitud o que yo cambie de actitud? Estoy esperando un gran milagro y no estoy reconociendo los grandes milagros que todos los días y a cada instante estoy teniendo frente a mí. Pero los hijos de Israel son los que hicieron eso en el desierto. Entonces, tenemos que concluir que el problema no es falta de recursos, de dinero, de millones de dólares, o de salud, o de milagros portentosos que se abran mares, o que venga alguien y cambie este asunto y que el mundo vuelva a ser como era antes. No, el asunto es falta de madurez espiritual de cada uno de nosotros. Hay una solución. Hay una solución para todo esto. Hay una solución para el mundo. Hay una solución para el desastre en el cual está viviendo el mundo. Hay una solución para lo que yo particularmente estoy experimentando, los desajustes en mi vida personal. Sí hay una solución. Y la solución nos la ofrecen las escrituras. ¿Cuál es la solución? En medio de las quejas de los hijos de Israel en medio de la nostalgia por un Egipto esclavizante, pero nostalgia al fin tenían, porque era lo que conocían, en medio del trauma de haber hecho un becerro de oro y todo lo que ocurrió alrededor de eso, viene el Eterno y le ofrece una solución o establece una solución revolucionaria para que hubiese una transformación completa y entonces así cambiar de pobreza a abundancia, de queja a agradecimiento. ¿Cuál fue esa resolución o ese aporte, ese recurso maravilloso? Muy sencillo, pero sumamente profundo. Dice la escritura, Veazú li mikdash, Veazú li mikdash, y harán para mí un santuario. Esta simple instrucción, muy simple y que pareciera que no tuviera nada de profundo, de secreto o solución en fin, transformó a los israelitas en el desierto y a nosotros también nos puede transformar hoy si lo entendemos y lo ponemos en acción. Dice, y harán para mí un santuario. Es decir, hacer el santuario es la solución. ¿Por qué? Porque construir algo superior juntos, es decir, que todos nos unamos y empezamos a cooperar y a colaborar en construir algo superior, como es o era el santuario, transforma la individualidad, la realidad de la persona y por supuesto eso trasciende hacia toda la comunidad, familias, comunidades, ciudades, países, estados completos. Dice la,
Me explico un poco mejor. Dice la tradición oral, la tradición de nuestro pueblo, que durante toda la construcción del tabernáculo no hubo una sola queja. Mientras estuvieron concentrados construyendo el tabernáculo, no se quejaron de absolutamente nada. Y lo vemos reflejado en las escrituras de una manera. De hecho, recuerdo a mi abuela materna que decía, si tus manos están ocupadas, tu boca no habla. Entonces, para dejar de quejarte, empieza a hacer lo que Dios te instruyó. En el caso de las escrituras, cada uno de los israelitas daba lo que podía, lo que tenía en su mano, según los dones y las posibilidades con las que había sido capacitado. No estaba esperando que otro hiciera algo, sino él o ella lo que sabía y podía hacer. Así eso se convirtió en un trabajo mancomunado, colectivo, que transformó desde el interior profundamente a todos. Ya no se estaba pendiente de aquel que aquel me miró, que aquel hizo, que aquel se vistió, aquel dijo, sino qué puedo hacer yo. Y esto nos enseña entonces de profundidad que la madurez espiritual nace, aparece, aflora cuando pasamos de ser receptores de dame, dame, quiero que me dé, que el papá Estado me dé, que mi papá, que mi mamá, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que mi padre, que mis amigos, que mis hermanos me den, a empezar a ser constructores nosotros. Eso es madurez espiritual. Dejar de ser un bebé de pecho a empezar a ser un hombre y una mujer productiva en todos los sentidos. Mis amigos, esa es la traducción amplia de una sola palabra que se llama teruma. Eso es teruma. No es solo llevar dinero, no es solo llevar oro, no es solo dar una sedacá, una ofrenda, un diezmo, no es solo dar una donación, sino lo que respalda esa acción que estoy haciendo. Eso es elevación. Y aquí entonces se marca una proposición profunda que, como dice un rab de bendita memoria, el Jajam Jonathan Sach, que dice que lo que nos transforma no es lo que Dios hace por nosotros. Lo que nos cambia, lo que hace que la vida cobre sentido y florezcan las bendiciones y la abundancia, no es lo que Dios hace por nosotros. Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios haz algo para que esto cambie. No, sino lo que nosotros hacemos para Dios. Eso es lo que cambia. Repito, lo que nos transforma no es lo que Dios hace por nosotros, sino lo que nosotros hacemos para Dios. Te pregunto, te comparto la reflexión. ¿Estás dispuesto a darle a Dios a ser un constructor, un cooperador activo con Él en la reconstrucción del mundo, en la regeneración del mundo? Con esto entonces podemos comprender que para lograr una transformación confiable de la humanidad, para que el mundo sea mejor, debe existir una transición de ser receptores, de estar todo el tiempo con las manos abiertas esperando que me den algo, pasivos de las bendiciones, de los recursos o milagros de Dios, y ser o pasar a ser co-creadores activos. Tengo que pasar de ser receptor solo de bendiciones y de recursos y de milagros a compartir eso y ser un co-creador activo de esto. Señor, bendíceme. ¿Para qué quieren la bendición? ¿Para engordar o para que el mundo cambie? El llamado entonces a Israel no era permanecer en una posición pasiva, estar quieto en sus tiendas y esperar que viniera del cielo lo que tenía que venir, sino al contrario, convertirse en una pieza elemental, convertirse cada israelita en el desierto, cada israelita en la humanidad, en el tiempo de la humanidad, en socios activos en la obra de la creación. Dios hizo la creación en los primeros, en los primeros días de la existencia. Hizo una obra, pero necesita socios que la perfeccionen. Es decir, necesita personas que participen activamente en la construcción o en la reconstrucción del mundo junto con él. Él hizo el mundo perfecto, se degradó y esa degradación requiere actividad nuestra para volverlo a colocar en su punto original. Dios arregla las cosas.
Y Dios está diciendo, ya yo hice el mundo, ahora te toca a ti ser cooperador en esto. El profeta Isaías lo expresa de una manera bien particular y bien poética. Él dice, el profeta en nombre de Hashem dice, y todos tus hijos, mira cómo dice el versículo, y todos tus hijos serán discípulos del Eterno, del Creador, y grande entonces será la paz de tus hijos. Entonces, vamos a ponerlo reflexivo. Si queremos paz, la paz significa estar en plenitud, entonces tenemos que convertirnos en hijos discípulos del Eterno. Sin embargo, hay algo bien particular en este versículo, por lo cual que lo traigo a colación, lo traigo en vínculo con lo que venimos hablando. Y es que los sabios dicen algo muy particular. Ellos dicen, al tikre banae, elah bonae. No leas, cuando leas esto que dicen, y todos tus hijos, no leas tus hijos, sino cámbiale la pronunciación. Dice, cuando lo leas, no leas hijos, manae, tus hijos, sino léelo como bonae, léelo como tus constructores. Si nos damos cuenta, si tú te das cuenta y ves la pantalla, ahí están las dos palabras en hebreo. Las letras, las palabras son casi iguales, solo se diferencian por una letra, que es una vocal realmente. Banae o bonae. Hay una letra adicional en una de ellas. La diferencia, aun cuando es una letra, el significado real que está detrás de esto transforma la identidad de la persona que comprende esto. Los sabios, por supuesto, están teniendo esto como una interpretación. No es lo mismo un niño pequeñito que no sabe lo que está haciendo y que requiere que papá le dé todo, a un hijo que ya creció, que ya se adquirió una habilidad que su padre le enseñó, que su padre le compartió y ahora junto a su padre se comportan de constructores y transformadores de una realidad que los rodea a ellos. Entonces, hijos expresan vínculo, permanencia y herencia. Claro que sí, y eso siempre va a ser así. Somos hijos, así que tenemos un vínculo con nuestro Padre, tenemos una pertenencia, tenemos una herencia, una conexión. Pero constructores expresa algo más elevado. Son hijos que tienen una responsabilidad y tienen que accionar para hacer cambiar las cosas. Entonces los sabios dicen, cuando leas esto, el versículo de Isaías, donde dice, y todos tus hijos, no digas hijos, sino tus constructores, es decir, todos tus hijos que son activos, proactivos, serán discípulos del Eterno y allí entonces tendrán paz. Entonces, no basta con ser descendientes de Israel, no basta con ser hijos del Padre Celestial que reciben una herencia espiritual. Todos nosotros debemos ser quienes la edifican en la realidad contraria, quien provocan que esa realidad, que esa herencia espiritual se concrete aquí en nuestra existencia. Entonces, la adultez espiritual comienza cuando dejamos de esperar una intervención externa, que algo ocurra de afuera hacia acá para que yo pueda recibir y ser bendecido. Y empezamos a entender que cada acción, que cada decisión, que cada acto de justicia, que cada sedacá, que cada obra de bondad, que cada gesto de bondad va colocando un ladrillo más en la reconstrucción de este mundo que se está destruyendo. Y empezamos a dejar de decir, ¿qué va a pasar con este mundo? Y empezamos a entender, yo estoy haciendo algo para que el mundo cambie. Así entonces los hijos se revelan o se manifiestan como constructores, como co-constructores de una realidad maravillosa y elevada. Y la paz prometida que el profeta expresa aquí es el fruto entonces natural de esa obra consciente que yo estoy haciendo. Quiero paz. ¿Qué estás haciendo para tener paz? Mis amigos, la verdadera espiritualidad no está en sitios religiosos, ni en una escuela dogmática. La verdadera espiritualidad es la convocatoria del Dios creador de todas las cosas a la responsabilidad. El Eterno no quiere que confiemos solo en milagros
o que dependamos de otras personas que vengan y hagan algo por nosotros. El Eterno, el Padre Celestial, quiere que nos convirtamos en sus socios activos, reconociendo lo que tenemos y lo que recibimos de Él, pero para ponerlo por obra, no para regodearnos en eso. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué necesitamos para hacer que el mundo cambie? En base a lo que hemos hablado. Hay algo que necesitamos, un recurso especial que necesitamos. Y la respuesta es sencilla. Presta atención. La reconstrucción del templo. Sencilla pero directa. Para que el mundo cambie, eso tiene que reconstruirse, el templo. Sencillo, sencillo. Pero entonces me imagino que alguno de ustedes estará preguntando y dice, pero ya va, ¿cómo así? O sea, ¿qué relevancia tiene el templo sagrado de Jerusalén? ¿Qué relevancia tiene para nosotros hoy un edificio físico? Inclusive si vemos y leemos con conciencia que las mismas escrituras dice que la presencia del Eterno no puede ser contenida ni siquiera por los cielos de los cielos, ¿cómo tú vienes a decirme que la solución para el mundo es la reconstrucción del templo? No entiendo. Aquí no hay, no se puede comprender. Bueno, sabemos por el beneficio de la historia bíblica que el santuario móvil, conocido como tabernáculo, marcó el primero de los esfuerzos humanos por construir una morada para Dios en la tierra. De hecho, fue instruido por el mismo creador a través de Moisés. Constituye entonces, si lo vemos con ojos de estudiantes acuciosos, constituye un prototipo para el propósito de Dios en la creación. De hecho, está escrito de esa manera. De esto entonces inferimos nosotros que el tabernáculo o el templo posteriormente no era simplemente un edificio más. Físicamente estamos hablando de un edificio, pero hay algo que está de trasfondo y por eso es que le estoy diciendo que para que el mundo sea transformado es necesario reconstruir el templo. Lo que está detrás, de fondo del edificio físico visible, realmente es un mapa del alma. Cuando vemos todos los elementos del tabernáculo y del templo posteriormente, lo que se está describiendo es el cuerpo, las emociones y la conciencia del ser humano. Construirlo o reconstruirlo, en el caso nuestro, es sincronizar lo divino con lo humano, lo superior con lo inferior. Y cuando hacemos eso, cuando lo unimos y lo sincronizamos por completo, revelamos nuestra luz interior. Y al revelar eso, entonces todo empieza a cobrar sentido y se va colocando en su justa dimensión y en su sitio ideal. El Eterno, bendito sea, gran sabio, poderoso, amante, Padre amoroso, ordenó construir el santuario a los hijos de Israel y les dijo, y entonces allí yo moraré en esa casa. No fue eso lo que dijo. El Eterno le dijo a Moisés, a los hijos de Israel a través de Moisés, me construirán un santuario y yo moraré en medio de ellos. No en el santuario, no en el templo, no en la sinagoga, no en ningún sitio, sino en ellos, refiriéndose a todos y cada uno de los israelitas. Entonces, de aquí, nosotros podemos entender que cada hijo de Israel y por extensión toda la humanidad que se acerca al Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque según la promesa que le fue dada a él, a Abraham en el monte Moriah, donde todas las naciones serían benditas en él, cada uno de los hombres y mujeres del mundo entero son considerados un santuario. Es decir, cada uno, tú y yo y el que me está escuchando hoy, es considerado un universo virtual donde Dios puede habitar, donde Dios puede estar abrazando los diversos estratos del tiempo, del espacio, inclusive de tu humanidad. Tu vida, tu ser, es un lugar donde Dios puede sentirse a gusto, en casa, en cada componente de tu ser humano, de tu ser como tal. Entonces te quiero hacer una pregunta. Si tu ser es
considerado una habitación del creador del mundo. ¿Cómo debe estar tu ser? Hmm. E imagínate, solamente hagamos un ejercicio mental, un ejercicio fabuloso, que de repente ahora mismo te toquen la puerta de tu casa. Tuc, 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 tuc. Y cuando tú abres la puerta, es Hashem, es el Eterno. Te pregunto, ¿cómo tendrías que tener tu casa para que él, cuando te diga, ahora vengo porque vengo a vivir contigo, me voy a mudar contigo? ¿Qué harías tú? ¿Cómo tendrías tu casa? ¿Desordenada, sucia, griterías para acá, griterías para allá, malas palabras para aquí, malas palabras para allá? ¿O estaría todo de punta en blanco porque tienes un gran visitante ilustre entre tus paredes que va a vivir ahora contigo? Para reflexionar. ¿Por qué? Porque la idea subyacente de una casa como habitación de Dios en la mentalidad hebrea es realmente intimidad, es ser cercano al Creador. Cuando el Creador le dice a Moisés, hagan un santuario porque habitaré entre ellos, es porque quiero tener una intimidad, quiero estar al día con ellos, estar cercano de ellos y que ellos me sientan cercano a ellos. Por lo tanto, a medida que nosotros nos apegamos más al Santo, bendito sea, vamos a estar más cerca de hacer lo correcto siempre, porque no queremos ofenderlo, porque no queremos hacerle daño, porque queremos hacer lo que a él le plazca, lo que a él le guste, lo que a él le complazca. Haremos lo verdaderamente bueno con todas las capacidades y bondades que Él nos ha dado para transitar en esta vida. No es que vamos a dejar de hacer cosas, sino que al tenerlo presente en cada uno de los eventos que nosotros hagamos durante todos los días de nuestra vida, lo vamos a hacer con mucho más esfuerzo, porque sabemos que Él está con nosotros y está esperando de nosotros lo mejor. Así entonces lo podremos conocer porque todos los días lo tenemos presente y decimos, Dios, ¿qué tú piensas de esto? Lo conocemos y Él nos reconocerá en todos nuestros caminos. Por consecuencia, esta actitud, esta forma de vivir, de pensar, de saber que nuestra vida es una habitación real, virtual real de Dios, nos va a llevar a niveles de éxito y de abundancia inmenso. Señor, queremos ser abundantes. Señor, danos más recursos. Y el Eterno te está diciendo, tu corazón, tu vida entera es el recurso que tienes. Solamente invítame a vivir todo el tiempo a tu lado y las cosas cambiarán. La sabiduría hebrea nos enseña algo maravilloso a este punto. Nada en la creación existe por sí mismo. Nada. En el interior de cada realidad habita una chispa divina en todo, incluyendo el ser humano, por supuesto. Y esa realidad, esa chispa divina, esa fuerza interior, es la que le da existencia, le da energía y le da propósito. Si esa chispa no está, si esa chispa se extingue, nada podría sostenerse. Por lo tanto, todo lo que tú ves hoy, el árbol, el perrito, el gatico, la persona, el amigo, todo, tú mismo o tú misma, estás en pie o está en pie porque esa chispa es la que lo sostiene. Eso significa entonces que dentro de ti y dentro de mí hay una luz esencial y única, especial, que no puede corromperse. Por eso es que los sabios dicen que el alma que me has dado es pura, porque esa luz esencial fue dada por Dios. Lo que sí puede ocurrir es que se cubra por completo y entonces no permita que mane o irradie esa luz. Se cubra por diferentes capas o situaciones. Cuando el ser humano descendió moralmente allá al principio de la creación, el mundo no perdió su esencia. Y esto es volviendo a la frase inicial, ¿qué va a pasar con este mundo? Este mundo está destruido, Dios mío, va de mal en peor. No, el mundo no perdió su esencia, perdió la claridad. La chispa que sostiene todas las cosas no se apagó. No es que las cosas ahora son peores que antes en el sentido de lo esencial que tienen, sino que ha quedado bajo capas y capas y capas de ego, de distorsión, de inmundicia, de ruido, de maledicencia, de queja, de todo eso. Y ahora lo que escuchamos, lo que hace ruido, lo que hace bulla, no es lo espiritual, la esencia, la luz, sino todas esas cosas inmundas que lo cubren por completo. Es como una brasa, como un carbón encendido
que queda bajo las cenizas. Tú no ves nada encendido, pero allí está latente, pero cubierto por algo que no es deseado. Y aquí entonces viene un giro maravilloso. La tarea espiritual tuya y mía no es crear santidad. Nosotros no podemos crear santidad. Tu tarea y mi tarea, la tarea de la humanidad en general, es revelar la santidad de Dios en nosotros. Entonces, no vinimos a inventar luz. No podemos inventar la luz. Vinimos a quitar lo que cubre esa luz y no deja que resplandezca. ¿Cómo? Con cada acto de justicia. Cada acto de justicia que haces es una capa de inmundicia que cae. Cada decisión consciente en base a las instrucciones divinas es una chispa que respira, que toma aire. Cada gesto de bondad que hacemos con conciencia es aire que le soplas a las brasas para que se avive el fuego. Esa es la importancia de vivir la vida de piedad que nos enseñó nuestro Maestro. Por eso entonces la misión no es escapar del mundo y decir esto es un desastre, me voy al confín del mundo porque para no contaminarme. No, esa no es la intención de nuestra misión, sino refinarlo. No es destruir la materia, sino elevarla, hacer una terumá con buena intención. Eso es rectificar, eso es reconstruir, eso es tikkun olam, eso es hacer rectificación del mundo. Eso es convertirse en piedra viva. Pregúntale si tienes a alguien al lado, ¿tú eres una piedra viva? Entonces así podemos ver con claridad ahora que el núcleo de la reconstrucción del santuario era entonces permitirle a la humanidad elevar cada uno de los elementos en su estado original y elevarlos a un punto donde brillara la luz de Dios. Eso es el núcleo de la reconstrucción del templo. Tu tarea, mi tarea, es construir ese templo donde la presencia de Dios habite y la impureza no penetre nunca más, sino que desde ese sitio irradie, emane luz para que todo aquel que la vea la agarre y pueda entonces también resplandecer como tú y como yo. Entonces, la solución a todos nuestros problemas es la reconstrucción del tercer templo. ¿Estás de acuerdo con eso? Déjame explicártelo o ampliarlo, lo que hemos estado hablando con una parábola. Presta atención a esta parábola. Había una vez un pueblo al pie de una montaña blanca, una montaña altísima, blanca, muy hermosa. Pero el pueblo, sus casas eran grises, no tenían luz, no tenían vida, no tenían brillo. Sus habitantes se la pasaban quejándose, que si el rey enviara ayudas todo sería diferente, que si ocurriera un milagro de repente, que si alguien poderoso viniera y cambiara los asuntos y nos guiara y nos dijera por dónde ir, todo sería diferente. Todo el tiempo quejándose. Un día llegó un anciano cantero de esos que trabajan con piedra. No traía mercancías vistosas, no tenía fuerza, aparentemente era un anciano, bastante anciano. Solo traía un martillo, no traía oro, no traía monedas, no traía riqueza, un martillo. Y agarró una mesa, colocó sobre la mesa un trozo de piedra negra de carbón y les dijo a los habitantes, les presento el diamante más hermoso que jamás han visto ustedes. Por supuesto, los que estaban en la plaza central se empezaron a reír. Este señor se volvió loco. Pero él no discutió, sino que agarró el martillo y empezó a golpear la piedra con un cincel. Polvo para acá, chispa para acá, piedras para allá, y él le daba y daba silencio, calladito haciendo, hasta que de repente, bajo esa costra oscura que había ahí en esa piedra negra, apareció de repente un brillo, un destello, y un joven que estaba cerca le dijo, ¿y eso? ¿De dónde salió esa luz? ¿Qué es eso? Y él le dijo al anciano, hijo, siempre estuvo allí, solo que estaba cubierta por esta costra.
oscura. Oh, y si eso se hace con esa piedra, ¿y esa piedra de dónde la sacaste? Le dice, la traje de la montaña. Y si hacemos eso, ¿cómo hacemos para que todo el pueblo pase, haga lo mismo, le pase lo mismo que le está pasando a esa piedra? El anciano miró al joven y le dijo, sabes, cada uno de ustedes nació con una piedra como esta, igual. Algunos la olvidaron y la tiraron por allá. Otros la enterraron y no, no me interesa. Muchos la cambiaron por imitaciones que brillan muchísimo, pero que rápido se apagan. Tú tienes esa piedra y también tienes las herramientas. Y son simples. Las herramientas para hacer que esas piedras feas se convierten en algo brillante son disciplina, humildad, estudio, rectificación. Y cuando parezca que todo está perdido, vuelve a empezar. Y hazlo, y trabaja, y trabaja, y trabaja, hasta que esa piedra brille. El anciano se voltea hacia la montaña y señaló a la montaña y le dijo, hace generaciones se anunció que allí se iba a levantar un gran palacio, muy brillante, lleno de luz. Pero les participo, le dice el anciano, no va a ocurrir con ladrillos, sino con esas piedras que ustedes trabajen todos los días y cada uno lo vaya a lograr revelar. Mientras no hagan su trabajo, van a seguir esperando porque alguien venga y cambie su ciudad. Pasaron los meses, algunos comenzaron a hacerlo en silencio, como diciendo, ¿y si tiene razón? Pero fracasaban. Cada fracaso se convirtió en un aprendizaje. Cada vez que le daban al martillo y se golpeaban el dedo, sabían qué es lo que tenían que hacer. Cada herida se convirtió en pulidos, cada caída en un impulso más. Y algo de repente inesperado ocurrió. Mientras más personas hacían su tarea, el pueblo poco a poco fue cambiando. Las casas brillaban, las calles se ordenaron, el pueblo cambió. No hubo quejas, hubo trabajo. Empezaron a ordenarse y a enfocarse en lo que tenían que hacer. Cuando empezaron a ver el brillo, se esforzaron más. No descendieron ángeles, no hubo trueno, no hubo relámpago, no hubo voces inmensas. Solo personas que dejaron de quejarse y comenzaron a tallar. Cuando amaneció, la montaña reflejaba miles de destellos por todos lados. El anciano cantero se había ido, desapareció, pero dejó grabado en la plaza central unas palabras maravillosas. Y les dijo, el palacio no desciende del cielo, solo aparece cuando suficientes piedras vivas despiertan. Creo que el mensaje es claro. El templo físico solo es un reflejo de la reconstrucción del templo interior, del refinamiento de nuestra alma. Estamos esperando que se reconstruya físicamente, pero para que eso ocurra, tú y yo tenemos que reconstruir lo que está dentro de nosotros. Oh, Hashem. Ah, la luz cadima de esto es cómo reconstruimos el templo interior. Esa es la pregunta que nos podemos decir. Y las herramientas son responsabilidad absoluta. Dejemos de transferir la culpa a otro y empecemos a asumir y decir, Ineni, aquí estoy, yo hago mi parte. Segundo, refinamiento diario. No cuando ya tengo el agua hasta el cuello, hasta las narices, sino identificar un rasgo que debo pulir hoy. Ese es el golpe del cincel en mi piedra, en mi ser interior de cada día. Cuando lo descubro, oh, tengo que reparar esto. Hazlo, no dejes que pase. Todos los días hay que hacerlo. Tercero, intención consciente. Pregunta todos los días, ¿qué quiere el creador de mí hoy? Cuando salgas a trabajar, cuando te despiertes, después de decir el Modéaní, decir, qué quieres de mí, Señor, hoy? ¿Qué quieres que te ofrezca de mi vida hoy? Y hazlo. Y cuarto, eso, acción concreta. Hazlo. Convierte tu profesión, convierte tu familia, convierte tu empleo, convierte tu empresa, tus recursos en herramientas sagradas para que la luz de Dios brille en ti y a través de ti. Entonces, cada cosa que hagas, que sea para el beneficio, la honra y la santificación del nombre de Dios. Mis amigos, el templo
no se construyó en un día, pero comenzó cuando alguien dijo, aquí está mi oro, aquí está mi oro. Te pregunto, los hijos de Israel dieron terumá. Los hijos de Israel dieron ofrenda, ofrendaron algo de corazón. Al punto de corazón era que el propio Moisés tuvo que decirles no traigan más para la construcción del tabernáculo. Y se construyó el tabernáculo, posteriormente el templo. Pero ahí no queda la cosa. La pregunta de hoy es, ¿qué vas a entregar tú? ¿Qué vas a entregar tú? Tal vez hoy alguno esperaba que yo revelara una fórmula mística, secreta, mágica, un código oculto, una estrategia celestial renovada para iniciados, para ¡brum!, que aparezca el templo, el tercer templo físicamente en Jerusalén y todas las cosas cambian. El Mashiach está y ordena y pone todas las cosas en su lugar, los gobernantes y todo, y ahora yo puedo tener dinero en mi cuenta. Pero el secreto no es objeto. El secreto no es dinero, el secreto no es una cuenta llena de dólares o de liras esterlinas. No, 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 no. No es un evento futuro. El secreto eres tú. El secreto soy yo. Tú y yo somos la pieza que falta para que el templo sea reconstruido. No es el gobierno, no es el presidente de turno en el país donde vivas, no es la economía que está en alzas, que está en baja, no es otro milagro, no es que se abra el mar rojo, no, el secreto, te repito, eres. Cada vez que eliges responsabilidad en lugar de queja, colocas una piedra. Cada vez que refinas algo de tu carácter en lugar de culpar a otro, abres una puerta inmensa. Cada vez que actúas con justicia, con bondad, cuando nadie te está mirando, enciendes una lámpara en el santuario espiritual. El templo no comienza en Jerusalén como muchas personas piensan. El sagrado templo comienza en tu conciencia, en mi conciencia. No desde el cielo por decreto. No desciende porque ya tiene que descender, sino que se revela cuando suficientes piedras vivas despiertan. Y entonces aquí está la verdad que cambia todo. El mundo no necesita más milagros, necesita más co-creadores, más constructores. No necesita más señales, necesita más almas que acepten su misión y se pongan por obra. La presencia divina no busca edificios, busca corazones disponibles. No importa si es en un gran templo, no importa si es en una pequeña sinagoga o en la sala de tu casa o o en el asiento de tu vehículo. Lo grande allí es la disposición de tu corazón. Y la pieza secreta para la reconstrucción del templo siempre estuvo sentada aquí, ahorita que estamos hablando. Y eres tú, soy yo. Como está escrito, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Así que hoy no podemos salir de aquí solamente inspirados por una historia bonita, sino comprometidos a ser esa piedra que falta en el templo sagrado. No salgamos emocionados, sino con la decisión de hacer algo. Toma el cincel, toma el martillo y empieza a refinar tu alma. No esperes que otro venga a hacerlo, eres tú que tienes que hacerlo. A cambiar la maledicencia, el enojo, la ira, la murmuración, la queja, la ira por completo. Y empieza a construir y a construir y a construir. Y cuando suficientes piedras vivas despierten, se refinen y se eleven el templo, entonces no va a ser un sueño profético de que algún día vendrá, sino que tú y yo lo haremos una realidad inevitable entre nosotros. ¿Cuándo se va a reconstruir el templo? Depende de ti y de mí. Avino Shabbat Shammai. Permítenos trabajar en nosotros y que tu espíritu de santidad fluya.
Que la luz que ha puesto en cada uno de nosotros, en nuestro ser interior, brille y salpique para vida eterna. Ayúdanos a ver con nuestros ojos la llegada del Mashiach. Ayúdanos a ver con nuestros ojos el brillo del Santo Templo, porque lo hemos construido paso a paso desde nuestro ser. La gracia de tu bondad, por los méritos del Santic de Israel. Amén.